Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. ¿Podemos decir que no tenemos pecado? Es una pregunta muy importante, porque se la hacen generalmente las personas que recién reciben la salvación y también aquellas personas que ya tienen tiempo de haber recibido la salvación y congregado a la iglesia, cuando alguna otra persona le cuestiona referente a un pasaje de la Biblia de Primera de Juan, donde se habla explícitamente acerca de decir que no tenemos pecado delante de Dios. Pero, ¿será correcto decir que no tenemos pecado o no? En programas anteriores nosotros habíamos hablado de la eterna redención. ¿Y qué significa la eterna redención? Significa el perdón eterno de nuestros pecados. Significa que Jesucristo quitó, ¿no? Porque dice Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si lo quita, significa que no lo tenemos. Entonces, la Biblia se contradice. El día de hoy en Detrás de la Escritura vamos a escudriñar la Biblia y vamos a encontrar algunos pasajes que nos van a reforzar la idea y dar respuesta a si podemos decir o no que tenemos pecado. En primer lugar vamos a ver Primera de Juan capítulo 1, los versículos del 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué les parece a ustedes este pasaje? Claramente el apóstol Juan habla que decir que no tenemos pecado es engañarnos a nosotros mismos. Y aparte también, decir que no tenemos pecado es hacer a Dios mentiroso. ¿Pero qué se refiere el apóstol Juan con estas palabras? ¿Acaso la Biblia contradice la eterna redención que aparece en Hebreos capítulo 9, capítulo 10, donde nos dice que tenemos eterna redención, donde quitó de en medio el pecado? ¿Acaso este pasaje de la Biblia arma una nueva teoría acerca de la salvación? ¿Acaso un justo delante de Dios puede decir, basándose en este pasaje, bueno, yo recibí la salvación, pero no puedo decir que no tengo pecado? Ahora, si nosotros tenemos pecado, ¿podemos entrar en el reino de Dios? Qué confuso. Para nosotros poder entender un poco más al respecto, vamos a ver qué significa no tener pecado. En Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterno? Eterno significa para siempre. Significa que esa redención, ese perdón de pecados, cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Como ya habíamos visto en programas anteriores, con la sangre de Jesucristo nosotros obtuvimos esta eterna redención. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros los solucionó. Más aún en Apocalipsis 1, versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y omega, principio y fin. Significa que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo abarcó desde los pecados del primer hombre sobre la tierra hasta el último hombre que existe en este mundo. Todos los solucionó, todos los quitó. Si el pecado no hubiera sido quitado, como menciona
Juan el Bautista en San Juan capítulo 1, si el pecado no hubiera sido quitado, entonces los cielos no se hubieran abierto, porque los cielos hacían esa separación entre Dios y el hombre. Pero cuando Jesucristo, a través del bautismo de Juan el Bautista, recibió todo el pecado del mundo, los cielos se abrieron. Significa que el pecado ya no estaba más en el mundo, ya no estaba más en nosotros. ¿Dónde estaba ese pecado? Sobre Jesucristo. Entonces, ¿por qué en primera de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso? ¿Con pecado nosotros podemos entrar en el reino de Dios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Un pecador puede entrar en el reino de Dios? En el reino de Dios está Dios y su gloria y su justicia. Alguien contrario a esa naturaleza no puede entrar. ¿Qué dice Hebreos 9, versículos 27 y 28? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vendrá Jesucristo por segunda vez sin relación con el pecado. Jesucristo vino la primera vez para solucionar el pecado, lo solucionó. La segunda vez que venga para llevarse a los que le esperan, ¿a dónde se los va a llevar? Al cielo, al reino de Dios. Y para poder entrar al reino de Dios, ¿cuál es la condición? Sin relación con el pecado. Quiere decir que a las personas que cuando venga Jesucristo por segunda vez todavía tienen relación con el pecado, no se las llevará. Entonces, ese pecado hace separación entre Dios y el hombre. Si ese pecado no se soluciona, si ese pecado no se quita, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Entonces, si la obra redentora perfecta y eterna de nuestro Señor Jesucristo nos quitó el pecado, entonces decir que yo no tengo pecado es incorrecto, le hace a él mentiroso. Sigamos profundizando el tema. ¿A quién está dirigida Primera de Juan? Vamos a pensar un poquito, porque para nosotros entender un pasaje de la Biblia, nosotros tenemos que entender también el contexto. Si bien la palabra de Dios es vigente, alfa y omega, pasado, presente y futuro, para todas las generaciones, tenemos que entender siempre el contexto en el cual fue escrita Primera de Juan y a quién estuvo dirigida. En Primera de Juan capítulo 5, los versículos 13 y 14 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, está escribiendo a personas que creen en el nombre del Hijo de Dios. Está escribiendo a cristianos, no está escribiendo a personas del mundo. Está escribiendo a personas que ya creen, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un momento, para que sepáis que tenéis vida eterna, pero si es cristiano, ¿acaso no lo sabe? Si es cristiano, ya recibió la salvación, ¿acaso no cree en el nombre del Hijo de Dios? Nuevamente se está contradiciendo el apóstol Juan aquí. Vamos a seguir leyendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué dice aquí? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios nos oye. Pero Dios, ¿a quién oye? Vamos a buscar San Juan capítulo 9, el versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, si 1 Juan capítulo 5, 13 y 14 dice que Él nos oye, entonces, ¿a quién está dirigido el apóstol Juan? ¿A quién se está dirigiendo? Se está dirigiendo a los cristianos, a aquellas personas que recibieron la salvación, a los justos. ¿Y qué significa justo? Lo contrario de pecador, porque a un justo Dios le puede oír, pero en San Juan capítulo 9, 31 dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces esta carta no está escrita a los pecadores, para que las personas reciban la salvación. Está escrita a la iglesia. Pero ¿por qué el apóstol Juan escribe a la iglesia estas partes, haciendo recordar acerca de la salvación? ¿O por qué escribe a la misma iglesia que si decimos que tenemos pecado, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos y hacemos mentiroso a Dios? En el siglo I, el gnosticismo entró en la iglesia.
¿Qué pasó en el siglo I? Como nosotros sabemos, el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, no estaba terminado. Acuérdense que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis cuando estaba en exilio en la isla de Patmos. Entonces, los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento completo, no tenían las cartas del apóstol Pablo completas. Entonces, ¿ellos de qué manera conocían las Escrituras? A través de cartas que enviaban algunos o a través de los siervos de Dios que eran enviados, los apóstoles, los diáconos, los cristianos crecidos espiritualmente que visitaban las diferentes iglesias. A través de ellos llegaba la palabra de Dios. Entonces, los cristianos fácilmente, si alguien venía con una doctrina engañadora, con una doctrina que se disfraza de la verdad, a querer engañarlos, los cristianos que tenían poca formación espiritual en su corazón fácilmente caían. Y el gnosticismo entró con fuerza en el siglo I en la iglesia. Es por eso que algunos cristianos decían, yo tengo todavía pecado porque cometo pecado. Si bien Jesucristo se llevó mi pecado pasado, presente y futuro, pero yo todavía, como vivo en la carne, yo sigo cometiendo pecado, entonces tengo el pecado todavía en mí. Entonces entraba una confusión acerca de la salvación en los primeros cristianos. Por eso aparecieron falsos maestros influenciados por el gnosticismo. Juan escribió a la iglesia para poder hacer frente a todas estas falsas doctrinas. ¿Qué decía el gnosticismo? Que la carne es mala y el espíritu es bueno. Por eso, el espíritu siempre ha sido bueno, entonces lo que peca es nuestra carne. Sí, esta carne maldita es la que peca. Eso es una confusión. Porque el pecado, ¿cómo entró al mundo? Por Adán y Eva. ¿Y cómo entró? ¿El espíritu era bueno? No, el espíritu murió delante de Dios. Por eso a partir de las siguientes generaciones nacieron Adán y Eva hijos conforme a su imagen, ya no conforme a la imagen de Dios. Quiere decir que su espíritu estaba muerto delante de Dios. Entonces aseverar, como el gnosticismo lo decía, que nuestro espíritu es bueno es una equivocación. Entonces muchos cristianos entraron en duda, en confusión en esta época. Se crearon algunas doctrinas basadas en el gnosticismo como es el docetismo, que decía que el cuerpo humano de Cristo no era real, como si fuera un fantasma. Porque como Jesucristo era justo, si Él venía en carne y la carne es mala, entonces Él no podía tener un cuerpo real. Una doctrina que no tenía fundamento, ni pies ni cabeza. El serintianismo, que decía que Jesús poseía una doble personalidad. A veces era humano y a veces era Dios. A veces tenía la naturaleza humana y a veces tenía la naturaleza divina. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Por eso tenemos que leer San Juan capítulo 1, que habla acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, donde coexisten la naturaleza humana y la naturaleza espiritual en Jesucristo. No es que a veces es humano y a veces es Dios. Entonces, estas doctrinas que entraron con fuerza en el siglo I dentro de la iglesia, generaron dudas sobre la salvación a los creyentes. ¿Existe un pecado del justo? ¿Existe un pecado del pecador? ¿Qué estás hablando, Gregory? Vamos a profundizar acerca de el corazón que tenía el apóstol Juan cuando escribió esta primera epístola. En primera de Juan capítulo 5, del versículo 19 al 22 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Un momento. Si en Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿cómo puede existir un pecado que no es de muerte? Hay que ponernos a pensar un poquito, ya vamos a llegar. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Acá enfatiza Juan diciendo, hay pecado de muerte, dice. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Quiere decir que el apóstol Juan no está hablando del pecado de muerte. Está hablando de un pecado que no es de muerte. Qué confuso. ¿Pero por qué escribió así? Vamos a llegar a ese punto. Por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces aquí se habla de un pecado del justo, ¿no? De la persona que ha recibido la salvación, y un pecado
del pecador. Un pecado del justo que es un pecado no de muerte, y el pecado del pecador que es un pecado de muerte. Porque habíamos dicho en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es vida eterna. Entonces, el que tiene pecado no puede ser justo, pero acá se habla de un pecado que no es de muerte. ¿A qué se refiere? Cuando una persona recibe la salvación, no significa que se vuelve como un ángel, como un ente espiritual que no comete pecado. Por eso es que la obra de Jesucristo abarca el pecado pasado, presente y futuro. Este punto generó muchas discrepancias a lo largo de la historia de la Iglesia, incluso para que la Iglesia Católica en algún momento se dedicara a vender indulgencias para poder perdonar los pecados que no eran confesados o para poder perdonar los pecados futuros. O más aún, inventaron la oración por los muertos para poder orar y que los pecados de las personas que ya murieron puedan ser perdonados. Son doctrinas que no están basadas en la Biblia. Por eso, cuando una persona como comete pecado las 24 horas del día, por sí mismo no puede solucionar su pecado, mientras esté en este mundo, mientras vive en la carne, va a cometer pecados. La única diferencia es que ese pecado no es para muerte. ¿Por qué? Porque esta persona ya creyó en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No significa, yo recibí la salvación, nunca más voy a pecar. Eso es incorrecto. Porque nosotros cometemos errores, tenemos fallas. Hay veces codiciamos. Es el pecado que mora en nosotros, no lo controlamos nosotros. Forma parte de nuestra naturaleza. La codicia, el deseo. Eso continúa, pero Jesucristo ya lo perdonó, ya lo clavó en la cruz. Por eso, si yo vivo, por ejemplo, hasta los 80, 90 años, todos los pecados desde que yo nací hasta mi último aliento en este mundo, todos fueron cubiertos por la obra redentora de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Ya comienzo a congregar la iglesia y comienzan a salir esos errores, estas fallas. Lo que el apóstol Juan menciona, pecado no de muerte. Este pecado no de muerte es aquellos pecados, aquellos errores, aquellas fallas que surgen en los cristianos después de recibir la salvación. Por eso, en 1 de Juan menciona, si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el gnosticismo decía, no, el pecado ya fue solucionado, la carne es mala, entonces tú puedes seguir pecando deliberadamente. Por eso es que los cristianos del primer siglo comenzaron a perder sensibilidad. Bueno, Jesucristo ya me salvó, entonces yo puedo pecar, ya no tengo pecado, entonces lo que salga de mí no es pecado, comenzaban a decir. Se generó esta confusión en la iglesia. Y aún hasta el día de hoy hay muchas personas que pueden pensar de esta manera. Bueno, ya me salvó Jesucristo, puedo hacer lo que quiero. Por eso el apóstol Juan dijo, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso. ¿Qué significa eso? Que un cristiano después de recibir la salvación, lógicamente de él van a seguir saliendo errores, fallas, pecados, codicias, mentiras, engaños. Pero ese pecado ya no es para muerte. ¿Un hijo comete errores? Sí. Pero por cometer errores, un hijo no deja de ser hijo. El padre por cometer errores no va a decir que ya no eres mi hijo. Pero una persona que tiene todavía pecado en el corazón, que no conoce la obra redentora de Jesucristo, lógicamente Dios hace una separación. No le llama hijo. Hay una diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo. Entre el justo y el pecador. Ovejas, cabritos. Dios hace siempre una separación. Entonces, como esta carta, la primera de Juan, está escrita a los cristianos que estaban influenciados por el gnosticismo, les decía, no, tú no puedes decir que no tienes pecado. Lógicamente, tú vas a seguir pecando, pero ese pecado ya no te va a llevar a la muerte. Y además decía, ¿no? Aquí en 1 Juan 5 decía, hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Claramente lo dice allí. ¿Para qué? Para activar el corazón de los cristianos. Porque decir, ya no tengo pecado, puedo hacer lo que quiera. No, un momento. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Medita en la palabra. Medita en la palabra. La palabra que dice, no puedes hacer lo que quieras. Por eso claramente
el apóstol Juan explica en el capítulo 5 este detalle. Entonces solamente basarnos en primera de Juan, el inicio que dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Solamente basarnos en ese pasaje y decir, no, nosotros no podemos decir que no tenemos pecado. Entonces, la salvación, ¿la recibí? No la recibí. Entonces, la eterna redención, ¿qué pasó? La salvación nunca dependió de nosotros. Aquí claramente el apóstol Juan, la intención que tenía era hacer entender que hay un pecado del justo y hay un pecado del pecador. Uno es para confesión y otro es para arrepentimiento. Son cosas diferentes. Por eso, para entender la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender el contexto. Entonces, ¿no tenemos pecado? Claramente, no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo con su sangre entró en el lugar santísimo y nos dio la eterna redención. Nuestro pecado fue perdonado pasado, presente y futuro. ¿Qué dice en primera de Juan, capítulo 5, 21? ¿Cómo termina esta carta del apóstol Juan? Diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Nos llama hijos. Nos llama hijos. No somos pecadores, somos hijos. Por eso, hoy en Detrás de la Escritura, decir que no tenemos pecado, ¿le hacemos a él mentiroso? ¿Podemos decir que no tenemos pecado? Sí, el cristiano, el justo puede decir no tengo pecado porque Jesucristo me salvó perfectamente con su sangre. Pero este pasaje de la Biblia de primera de Juan habla del pecado del justo. Habla de que por la influencia del gnosticismo, los cristianos no pueden decir deliberadamente, yo no tengo pecado, entonces puedo hacer lo que quiero. Ese fue el sentido del apóstol Juan para escribir esta carta a la iglesia del siglo I. Y hoy en día esto es vigente para nosotros. Cuando recibimos la salvación, no significa que dejamos de cometer pecados. Cometemos pecado, pero eso es para nosotros meditar delante de Dios, para abrir nuestro corazón con nuestro guía espiritual, con nuestro pastor, nuestro siervo de Dios, y decirle, yo estoy viviendo de esta manera, por favor ayúdeme con la palabra. Y a través de la palabra nosotros podemos seguir caminando junto con el Evangelio. Si ustedes tienen dudas adicionales al programa del día de hoy, pueden escribirnos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación, o si tienen sugerencias para otros programas, con gusto nosotros atenderemos. Escriban en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.